Al pensar en esta categoría se viene el poema de Porfirio Barba Jacob. Me gustaría que todo nuestro proceso de aquí en adelante empiece con este poema. Porfirio es un poeta colombiano quien escribe el poema Parábola del Retorno y que es al que a continuación voy a citar. Parábola del retorno. Señora, buenos días. Señor, muy buenos días. Decidme, ¿es esta granja la que fue de Ricard? No estuvo recatada bajo frondas umbrías. No tuvo un naranjero y un sauce y un palmar. El viejo huertecito de perfumadas grutas donde íbamos, donde iban los niños a jugar. No tiene ahora nidos y pájaros y frutas. Señora, ¿y quién recoge los gajos del pomar? Decidme, ha mucho tiempo que se arruinó el molino y que perdió sus muros, su acequia, su pajar. Las hierbas ya crecidas ocultan el camino. ¿De quién son esas fábricas? ¿Quién hizo Puente Real? El agua de la acequia, alma de linfa pura, no pasa alegre y gárrula cantando su cantar. La acequia se ha borrado bajo la fronda oscura, y el chorro, blanco y fúlgido, ni riela ni murmura. Señor, no os hace falta su música cordial. Dejadme entrar, señores, por Dios, si os importuno, este precioso niño me puede acompañar. Dejáis que yo le bese sobre el cabello bruno que enmarca entre caireles su frente angelical. Recuerdo, hace 30 años estuvo aquí mi cama. Hacia la izquierda estaban la cuna y el altar. Decidme, y por los techos aún fluye y se derrama de noche la armonía del agua en el pajar. Recuerdo, éramos 5. Después, una mañana, un médico muy serio vino de la ciudad. Hizo cerrar la alcoba de Tonia y la ventana. Nosotros indagábamos con insistencia vana y nos hicieron alejar. Tornamos a la tarde cargados de racimos, de piñuelas maduras, de gajos de azahar. La granja estaba llena de arrullos y de mimos, y éramos 6. Había nacido Jaime ya. Señora, buenos días. Señor, muy buenos días. Y adiós. Sí, es esta granja la que fue de Ricard. Y este es el viejo huerto de avenidas umbrías que tuvo un sauce, un roble, suribios y pomar, y un pobre jardincillo de tréboles y acacias. Señor, muy buenos días. Señora, muchas gracias. Este poema retrata el cambio en el espacio que a su vez es el cambio en las personas. Cuando hablamos de la categoría de naturaleza nos referimos a los cambios en ella, que nos incluye a nosotros también. Leer este poema es imaginarse volver a los lugares que han vivido el conflicto armado, que podríamos decir que es todo el territorio colombiano, incluso en esos donde la tranquilidad, la seguridad se notan, el conflicto también es cómplice. Nosotros cambiamos y el conflicto colombiano obliga a cambiar, obliga a las personas a hacerlo. Aunque veremos la resistencia del cuerpo, de las cosas, a hacerlo, si hay cambios. La resignificación del espacio es la pelea continua entre los viejos significados con los nuevos. Es la pelea de la que nosotros seremos testigos. Este poema fue escrito antes de la década de los 50, es decir, que estaría por fuera de lo que nosotros catalogamos como conflicto armado colombiano y periodo de la violencia. Sin embargo, este poema es la predicción del sentimiento que caracteriza el espacio. Nosotros en él, como espectadores, como protagonistas, luchando contra el olvido, luchando porque no solo luchan las víctimas para no ser olvidadas, sino también los artistas, los lugares, luchan todos. La resignificación del espacio nos muestra lo que es, lo que fue y lo que será. La primera película en abordar la nueva resignificación del río como un lugar de cementerio fue El río de las tumbas de Julio Luzardo. Sorprende la estética de esta película, pues tiene un carácter cómico aunque lo que se muestre no lo fuera. Es un film que habla abiertamente de la violencia, en un momento donde no se mencionaba. La película se desarrolla en un pueblo pequeño de Huila, donde los habitantes han perdido el interés de los cuerpos encontrados en el río. Ya no son sensibles a lo que ocurre.
La persona que más se preocupa es un muchacho con problemas de comunicación, que aunque las personas no lo entienden, parece que es él quien no comprende la falta de interés por lo que sucede. El uso de escenas quietas donde solo se muestran los gestos de las personas permiten exponer lo que representaba la autoridad, la religión y demás poderes del pueblo. Julio Luzardo es uno de los exponentes más antiguos de esta estética de la violencia, y su esfuerzo por capturar el río en uno de sus nuevos significados es impresionante. La escena a continuación es sencilla, pero el hecho de que alguien se haya atrevido a capturar la acción de arrojar un cuerpo implica en su momento un acto de protesta ante la mirada ciega del Estado. Después, el director haría 2 proyectos más. Sin embargo, al quedarse sin fondos y viendo que sus proyectos fílmicos no generaron una retribución económica, no pudo seguir filmando por un largo tiempo. El río de las tumbas es su película más significativa desde mi opinión, por el contexto enmarcado en 1964. Apaguen las luces. Despacio, que ya llegamos al puente. Aquí no, imbécil. En la otra orilla. La primera fotografía, tomada por Jesús Abad Colorado, relata las ruinas en las que quedó la capilla San Pablo Apóstol de Bellavista ubicada en Bojayá a causa de la explosión de un cilindro bomba detonado por las FARC, donde se encontraban más de 300 civiles resguardados en medio del enfrentamiento entre los paramilitares y las FARC, de los cuales alrededor de 117 personas murieron, dejando gran cantidad de heridos. Tiempo después, Jesús Abad retorna a Bojayá y se encuentra con una iglesia reconstruida ubicada en medio de la pobreza y el abandono. ¿Qué significado tiene entonces la iglesia para los habitantes y para el Estado? ¿Y por qué fue la única que recibió una mejoría en medio de las condiciones deplorables en las que aún se encuentra la población de Bojayá? La iglesia, como lugar de encuentro y reunión, alberga la esperanza de los habitantes, condensa sus ilusiones y sueños, sus penurias. Se presenta como un lugar de resistencia que ofrece la posibilidad de salvación o solución a los desafíos y sufrimientos por lo que atraviesa cada persona. Sin embargo, esta esperanza que ofrece se convierte en un medio de control y contención de fuerzas agitadoras que surgen como resultado de la desesperación, el hambre y la falta de oportunidades en las que se encuentra sumergido un pueblo entero. Se refleja por consiguiente la preocupación del Estado por reconstruir uno de sus medios de control y contención, dejando de lado la inversión en infraestructura, servicios, educación, salud, empleo y ayuda psicológica y económica para las víctimas del conflicto. No hay una reparación a las víctimas, hay una revictimización, hay olvido, hay estigmatización, hay control. Se sigue respirando miedo y abandono en los aires de la costa pacífica. La iglesia ya no provee el mismo significado que tenía antes de la tragedia. Ha transmutado su significancia, ha cambiado su percepción. Su carga simbólica se hace evidente, los recuerdos y el dolor permean la atmósfera de un pueblo dejado y desamparado. Al imaginarse la escuela, el pensamiento se ilumina de risas, de caras inocentes sonriendo y jugando. La escuela es entendida como un centro de recreación, de aprendizaje, de oportunidades. Es comúnmente vista como el lugar de encuentro de niños, jóvenes y adultos,
donde se consolidan saberes, vivencias y procesos colectivos, y que se arraiga como un símbolo identitario en la personalidad de cada habitante. La escuela se lleva en la memoria, en las sensibilidades, en las experiencias que ésta dejó. De esta manera se crea un lazo de pertenencia con la misma. Surge un reconocimiento, una afinidad. Sin embargo, este escenario de escuela puede modificarse según el contexto y las condiciones en las que se desarrolle, como lo es el caso de las instituciones ubicadas en las zonas rurales, atravesados transversalmente por el conflicto armado. Esto se logra evidenciar en las fotografías tomadas por Jesús Abad Colorado, donde la escuela queda destruida por un artefacto explosivo lanzado por el ELN. En ella se encontraban policías resguardados, los cuales, días antes, habían sido víctimas de un bombardeo a su estación. Ahora la escuela se torna como un lugar terrorífico, pues el conflicto alcanza incluso a ese lugar tan lejano a muchos niños, los cuales en muchas ocasiones tienen que recorrer largos trayectos para llegar debido a que no cuentan con ningún medio de transporte y por lo general solo hay una escuela por cada corregimiento o municipio. Ya no se comparten ilusiones y sueños, ahora solo queda espacio vacío, paredes perforadas por las balas de un fusil o muros destruidos por los artefactos explosivos. La educación pasa a un segundo plano y todo lo que se había soñado queda derrumbado como estas paredes. Sin más alternativa, muchos de estos niños tienen que cambiar sus lápices y cuadernos por horas de trabajo en el campo, en el mejor de los casos. Así se transforma el espacio y sus percepciones. Lo que tomó años de esfuerzo construir queda reducido a la nada. En esta fotografía se muestra la quema masiva de casas realizada por los paramilitares en el corregimiento de Lado hacia 1997. Este estigmatizado por ser un pueblo guerrillero, pues anteriormente transitaban y era punto estratégico para el comercio y transporte de droga por parte de las guerrillas. Fueron 17 días los que pasaron allí los paramilitares, que con respaldo de las Fuerzas Armadas violaron, asesinaron y secuestraron a muchos de sus pobladores, convirtiendo a la plaza pública del corregimiento en el sitio donde ejecutaron los asesinatos, desgarrándose de esta forma el tejido social y la significación del espacio. Sin otra alternativa, no tuvieron más remedio que desplazarse hacia los pueblos vecinos. Muchos de ellos se establecieron allí para nunca más volver a su tierra natal. Pero, ¿es posible reconstruir la visión del territorio que fue centro de tanta barbarie? En la segunda fotografía, tomada por Jesús Abad Colorado, se muestra que Ana Felicia regresó a su casa, dejando de lado el miedo para así reconstruir todo aquello que se había roto. La resiliencia ante el conflicto demuestra que existe un arraigo con la tierra y que es posible dejar atrás todo ese dolor traído por la guerra y dotar al territorio de un nuevo significado. La película Canaguaro fue estrenada en 1981 por el director chileno Dunán. Su narrativa es atrayente, como si leyeras un libro, retrata los hechos más característicos de la violencia. Los protagonistas hacen parte de las guerrillas liberales del llano. Casi todo el guión es un discurso donde se explica la lucha, las causas y las problemáticas que los llevan a tomar las armas. Dicen que el cine colombiano es uno antes de Canaguaro y otro después. En este caso escogimos la escena de dos militantes de las guerrillas liberales que llegan a la casa de un godo, o como se le conoce también, como conservador. Ellos rápidamente se dan cuenta que el godo sabe que ellos son de las guerrillas liberales. Lo colocamos en el eje de resignificación por el nuevo significado que toma el animal del sapo, pues en esta película adquiere otra forma, de mucho interés para analizar. Ya no es un simple animal. También vuelve a mostrarse la religión como un acto vacío frente a las problemáticas del país. Varias escenas tuvieron que ser removidas por problemas en el audio de la copia original. A pesar de todo, nosotros encontramos esta copia que no es de muy buena calidad, pero sin embargo no podíamos dejar por fuera esta película. Aquella tarde, por desgracia, se nos ocurrió allegarnos a una casa cualquiera. El godo, que nos recibió con la cara muy sonriente, con el pie nos tiró la zancadilla. Pero al final le quedó la marca del traidor, el sapo.
María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sigan rezando. Antonio, despiértese, Antonio. Ahora que estos dos se duerman, agarrás un caballo. Te vas al pueblo y le decís al sargento que aquí hay dos chusmeros, que se venga para que los agarre antes de que se vayan. Les decís que están en la pieza del fondo. ¿A dónde dijeron que iban? ¡Arrancaplumas! ¡Vamos frente a los caballos! ¡Vamos! La película Carne de tu carne es dirigida por Carlos Mayol, quien hacía parte del Cineclub de Cali. Esta película en varias ocasiones juega con los significados de las cosas. Es un thriller psicológico y, como decía Mayol, se pueden hacer películas de terror en el trópico. La escena es también un nuevo significado de los animales, en este caso el del pavo, quien posee dos colores, el rojo y el azul en su plumaje. La película está en el marco de la violencia. Para los que no saben aún, el color azul era usado por los conservadores para representarse y el rojo por los liberales. Este fragmento es un nuevo significado de los colores al pavo, como también es una puesta en escena bastante insensible, pues mientras la acción está enfocada en el personaje principal, detrás de él hay cuerpos apilados que no generan ninguna sensibilidad para quienes componen la escena. Oiga, caballeros, que acá le alambre. Virgen de medianoche, Virgen, eso eres tú, para adorarte toda. Siempre me han caído gordos los pavos. La mitad del tiempo son azules, la otra mitad son rojos. Siempre he desconfiado de ellos. Pavos, pues, puta. Esta escena, perteneciente a la película La Tierra y la Sombra, estrenada en el año 2015 y premiada en el Festival de Cannes del mismo año, presenta una casa, un espacio donde se producen las relaciones familiares, pero ahora un espacio fragmentado, un espacio vacío. ¿Cómo entender que un espacio que genera seguridad, alegría, se convierta en un lugar desolador, donde se fragmentan las relaciones familiares y donde la soledad se convierte en el actor principal?